un gozo, una alegría poder estar con los hermanos una vez más. Agradezco sus oraciones en mi favor. Dios ha bendecido el viaje a Paraguay. Hemos tenido un tiempo bendecido, precioso, allá también, tratando de la educación teológica en el Cono Sur, un tiempo de comunión con otros hermanos que vienen de distintos trasfondos, de poder ver realmente que la palabra de Dios es la única que puede guiarnos hacia la verdad. Y en eso estábamos de acuerdo entre todos que estábamos ahí. Y oramos que Dios siga usando su iglesia, que la palabra pueda alumbrar las mentes y los corazones y guiarnos hacia la única verdad que es Cristo Jesús. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Vamos terminando con la serie de los 10 mandamientos. Hoy nos toca ver el 9º mandamiento. Y la verdad que ha sido de gran bendición para mi vida. He aprendido mucho con los 10 mandamientos. Veo cuán pecador, cuán miserable me siento delante de Dios cada vez que me acerco a estos mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Y mi dependencia de Cristo, que me ha libertado del pecado y que Cristo me ayuda a seguir creciendo y a vivir en los límites establecidos por Dios. Así que vamos a leer del versículo 1 al 17 y vamos en esta mañana a tratar del versículo 16. Voy a leer el versículo 1, como siempre, y la congregación puede ayudarme con los versículos siguientes. Éxodo capítulo 20, versículo 1 nos dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. Me gustarás. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre, reconocemos en esta mañana, como hemos cantado, que inmensurable, inefable es tu divina gracia. Reconocemos, Señor, que si estamos en esta mañana, en ese lugar, delante de tu santa palabra, Dios, es por causa de tu gracia. Sabemos que éramos pecadores e indignos de acercarnos, oh Dios, a tu trono de gracia. Merecíamos la condenación eterna, pero tú nos llamaste con dulce voz, nos llamaste con gracia. Nos acercaste a ti, Señor, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor,
Te alabamos por esta divina gracia que nos ha llamado, que nos ha cambiado y que nos va transformando de gloria en gloria. Nos ponemos, Dios, delante de ti esta mañana una vez más, reconociendo que todavía somos débiles. Y tenemos, Señor, cosas en nuestras vidas que necesitan ser, oh Dios, cambiadas, transformadas. Necesitamos crecer en muchas áreas de nuestras vidas. Y tú nos has dejado los límites establecidos, Dios, para que vivamos una vida libre, bendecida en tu presencia. Por eso te pedimos una vez más que en esta mañana tú nos dé oídos atentos, que nos dé un corazón inclinado, Dios, a oír y a obedecer lo que tú nos dices en tu palabra. Que seamos exhortados, que seamos sanados y que seamos desafiados a vivir una vida que glorifica tu santo nombre y que es de bendición a aquellos que viven alrededor de nosotros. Confiamos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos también a abrir sus Biblias para leer capítulo 15 de Salmos antes de empezar a considerar lo que nos dice el 9º mandamiento. Salmo capítulo 15. Yo voy a leer los versículos que están ahí. Son solo 5 versículos. Está muy relacionado a lo que vamos a ver en el 9º mandamiento. Salmo 15 dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. El 9º mandamiento nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Venimos mirando que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Hemos mirado que los 10 mandamientos es la expresión de la gracia, del amor, del cuidado de Dios para con su pueblo. Dios rescata, libra a su pueblo, pero también Dios instruye y enseña a su pueblo para que ellos vivan de manera agradable en su presencia y para que ellos sean de bendición unos para otros. Ser bendecido y ser una bendición para otros es vivir bajo los límites establecidos por Dios. Cuando nosotros vivimos en lo que Dios nos enseña en su palabra, somos bendecidos y somos de bendición. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, no somos bendecidos. No tenemos el favor de Dios. No tenemos la aprobación de Dios. Y nunca seremos una bendición para aquellos que están cerca de nosotros. Estamos mirando que el concepto de libertad que Dios nos enseña en su palabra es totalmente contrario al concepto de libertad que predica y enseña el mundo. El mundo dice que ser libre es hacer lo que uno quiere. Y Dios nos enseña que ser libre es hacer y vivir para aquello que Él nos ha creado. Cuando nosotros vivimos y hacemos aquello para el cual Dios nos ha creado y nos ha rescatado,
realmente somos libres. Dios ha establecido los 10 mandamientos para el bien de sus hijos. Para que ellos sean libres, para que ellos vivan libres, que no sean esclavizados por los dioses falsos, para que ellos no sean esclavizados por el trabajo, para que ellos no sean tomados por problemas en el hogar, sea en la relación padre-hijo, sea la relación esposo y esposa, para que ellos sean libres y puedan vivir tranquilos en cuanto a sus propiedades. Y así como el 8º mandamiento nos enseñaba sobre preservar los bienes de nuestro prójimo, el 9º mandamiento va a enseñarnos que Dios quiere proteger el nombre y la reputación de nuestro prójimo. Así como no es bueno que digan cosas que no sean verdaderas de nosotros, delante de otras personas, de la misma manera Dios prohíbe que hablemos de manera falsa de nuestro prójimo. Así como no es bueno que hablen de nosotros, Dios también nos prohíbe que hablemos de los demás. El 9º mandamiento nos habla que debemos controlar nuestra lengua. Una de las virtudes más preciosas es hacer buen uso de la lengua. Pero es una de las más difíciles de alcanzar. El mandamiento prohíbe que se diga cualquier cosa falsa, injuriosa al respecto de nuestro prójimo, y el mandamiento ordena que hablemos siempre la verdad. Y el contexto de este mandamiento está muy relacionado con toda la ley. Para la buena ejecución de los mandamientos era necesario que hubieran testigos verdaderos. En aquellos días no había el juzgado como tenemos los días de hoy. En aquellos días no había las policías que tenemos en los días de hoy. El FBI para los americanos, el DGI para los uruguayos. Policías que se dedican a investigar y comprobar los hechos de manera que una persona no sea culpable de manera equivocada. En aquellos días teníamos en las ciudades personas ancianas y sabias que se sentaban en la entrada, en la salida de la ciudad. Y todos los problemas eran traídos delante de esas personas para que ellos juzgaran. Y todos esos problemas debían ser seguidos de testigos. Y un testigo falso era una amenaza para el buen ejercicio de la verdad. Se esperaba que el testigo dijera la verdad y nada más que la verdad. Así que de la misma manera como Dios en el 3º mandamiento protege y guarda la reputación de su nombre. ¿Cuál es el 3º mandamiento? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenemos que memorizar, ya hace unos meses que estamos en esto. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios guarda la reputación de su nombre. De la misma manera, Dios nos ordena que guardemos la buena reputación del nombre del pueblo de Dios. Dios está diciendo a sus hijos, allí en el monte Sinaí, de que ellos deberían proteger y guardar la buena reputación de los nombres uno de los otros. Porque una persona puede ser destruida por calumnias y mentiras. Martín Lutero dijo que la reputación es algo que se roba
rápidamente, pero que no se restaura rápidamente. La reputación es algo que se roba de golpe, pero que no se puede restaurar rápidamente. Y hay un proverbio judío, quizás ya lo hayan escuchado, es algo conocido, pero que nos enseña mucho de lo que estamos mirando en el versículo 16. Dice este proverbio que había un rabino judío que vivía en un pueblito y era un hombre de buen carácter, y este hombre dedicaba muchos años de su vida a servir al pueblo en esa comunidad. Lo consideraban un hombre honrado, sincero, digno de confianza y trabajador. Hasta que un día una persona del pueblo se levanta y por razones que el rabino desconocía, este hombre empieza a decir falsedades y cosas horribles acerca del rabino, menoscabando así su credibilidad y carácter. Y esto produjo especulación, división en la comunidad. Algunos empezaron a sospechar del carácter del rabino. Otros tomaron por sentado los comentarios negativos que oyeron y se pusieron en contra del rabino. Esto destrozó a este hombre que trabajaba tan duro durante tantos años para establecer una buena reputación en esta comunidad. Y transcurrió el tiempo, y después de mucho tiempo, este hombre que se había levantado del pueblo y que había hablado en contra de la reputación del rabino, vio todo el mal que había causado y fue al rabino y le dijo: lamento lo que dije, lamento lo que he hecho, no tenía fundamento y no era cierto y quiero compensarte. ¿Qué puedo hacer para enmendar el mal que hice, para rectificar lo que he tergiversado? Y el rabino le dijo: quiero que vaya a su casa y tome la almohada de su cama, que salga un día que esté venteando y arranque la funda de la almohada, y quiero que esparza todas las plumas de su almohada al viento. Y el hombre hizo lo que le pidió el rabino. Subió al monte y un día de mucho viento abrió la almohada y tiró las plumas al viento. Y él volvió al rabino y dijo: yo lo hice, ¿hay algo más que pueda hacer? Y el rabino le dijo: sí, ahora tome la funda de su almohada y vuelva a meter todas esas plumas adentro. Y el hombre le dijo: eso es imposible. El rabino le dijo: precisamente era lo que quería decirle. La reputación es algo que se roba rápidamente, pero que no se restaura rápidamente. De manera que este mandamiento tiene mucho a enseñarnos. El mandamiento no es solo para las personas que quizás puedan venir a nuestra mente. Esto me acuerda de fulano, me acuerdo del otro. El mandamiento es para cada uno de los hijos de Dios. Antes de predicar a los hermanos, me he predicado a mí ese sermón. Y entiendo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana de que nosotros debemos vivir de manera que hagamos buen uso de nuestra lengua, que hagamos
que tratemos la reputación de nuestros hermanos con autoestima. Por eso vamos a mirar lo que prohíbe el mandamiento, vamos a mirar lo que exige el mandamiento y vamos a mencionar algunos principios prácticos para crecer en la verdad. Primero miramos lo que prohíbe este mandamiento. Nos dice el versículo 16, no darás falso testimonio en contra tu prójimo. El noveno mandamiento prohíbe que se dé un falso testimonio contra nuestro prójimo. Es decir, que nosotros mintamos acerca de alguien o sobre alguien. Porque cuando soltamos esa mentira, manchamos la reputación y el nombre y la confianza que la persona tiene. Y después es difícil restaurar el daño que hacemos a quienes deberíamos amar. El Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros hablamos de manera falsa, mentirosa sobre nuestro prójimo, estamos haciendo daño a quienes deberíamos amar. Por eso encontramos en la Escritura que Dios prohíbe este tipo de comportamiento. Dios no solamente dice en el noveno mandamiento acá, pero lo encontramos en distintas partes de la palabra de Dios. Aún en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 a 20, Moisés habla al pueblo de cómo deberían tratar cuando ellos tuvieran que ejercer juicio sobre un determinado problema. Dice así, Deuteronomio 19, de 15 a 20, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y acusar a su hermano falsamente, entonces le daréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. El Señor dice, no darás falso testimonio, y Dios nos dice que cuando una persona daba falso testimonio sobre alguien, la pena o el castigo que sería para la persona que hubiera cometido tal pecado va a venir sobre el testigo falso. Nosotros sabemos que este es un problema del ser humano. Encontramos en las Escrituras problemas como estos mencionados en distintos libros de la Biblia. Personas que sufrieron por causa de falsos testigos. Una de las personas que encontramos el ejemplo que sufrió en manos de falsos testigos fue el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue entregado para ser crucificado por causa de falsos testigos. No se tomaba un prisionero sin que hubieran testigos. Y entonces nos dice la Biblia que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2.
que dijeran, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican ellos contra ti? Cuando Jesús es llevado delante de Pilatos, Pilatos le pregunta lo mismo. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús fue crucificado según el plan eterno establecido por el Padre desde la eternidad. Era el plan de Dios, era parte de los decretos de Dios que Jesús fuera crucificado. Pero la Biblia nos muestra que ningún pecado había cometido Jesús, que fue acusado falsamente por los hombres, aquellos que deberían reconocer que su muerte era la provisión de la gracia de Dios para los pecadores miserables. Eran aquellos que se levantaban para acusar al Santo de Dios. De manera que Jesús fue crucificado, no por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Otra persona que sufrió en las manos de falsos testigos fue Esteban. Esteban, el diácono, lleno del Espíritu de Dios, levantado por los apóstoles en Hechos capítulo 6. Además, en las mesas era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Y fue tomado por las autoridades judías, encarcelado. Y cuando presentan falsos testigos en contra de Esteban, le preguntan, no decís nada de lo que están diciendo. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Capítulo 7, predica uno de los más lindos sermones que encontramos en las Escrituras. Y al final de su sermón, él hace una aplicación, pero que es muy molesta. Dice, ustedes son aquellos que han crucificado al Santo de Dios. Y dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58, echando fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban padeció y fue martirizado, el primer mártir de la iglesia, por falsos testigos. Ahora, es importante entender que ese mandamiento abarca mucho más que el contexto del tribunal. Así como los demás mandamientos que hemos hablado abarca mucho más de lo que hemos visto en esta sencilla presentación, cuando dice, por ejemplo, no adulterarás. Sabemos que Jesús nos decía que aquel que mira deseando ya ha adulterado en su corazón. De manera que el 9º mandamiento también abarca mucho más que el contexto de un juzgado, de un juicio, de un tribunal. El contexto abarca todo lo que es la vida del pueblo de Dios. El mandamiento prohíbe que mintamos unos a otros. Dar falso testimonio es mentir. Por eso Moisés lo va a decir también en Levíticos 19:11, dice, hablando de la ley, dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. El falso testimonio es relacionado a la mentira. Por eso Pablo, relacionando también a esto, al pueblo de Dios, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros.
puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. El mandamiento prohíbe que mintamos unos a otros. El mandamiento también prohíbe que murmuremos. El pueblo de Dios sale de Egipto, es librado por mano fuerte de Dios. ¿Y qué es lo que hace en el camino? Murmura. No debemos murmurar uno contra otros. Murmurar es conversar en perjuicio de un ausente. Aarón y María murmuraron contra Moisés. Esto lo encontramos en Números capítulo 12. Los dos hermanos se levantan en contra de la autoridad del hombre que Dios había puesto para guiar a su pueblo. Y nos dice que Dios se enojó con ellos. Mira lo que dice en Números capítulo 12, versículo 8 y 9. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. El 9º mandamiento nos prohíbe de hablar, de murmurar sobre nuestros hermanos. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros tenemos algo en contra a un hermano, ¿qué debemos hacer? Decírselo a los demás. ¿Es esto que nos enseña la palabra de Dios? No. Si tenemos algo en contra a un hermano, debemos ir y hablar directamente con el hermano. Mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y se peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. La palabra de Dios nos enseña a tratar los problemas que tenemos entre nosotros. Que no debemos hablar mal uno de los otros. Si tenemos algo en contra a otra persona, debemos ir y decírselo a la persona. Y no salir esparciendo esto entre los demás. Debemos cuidar con esto. Ese es un problema serio en la iglesia. Personas que hacen comentarios sobre otras personas sin antes haber hablado con la propia persona. El 9º mandamiento nos prohíbe. A Dios no le gusta ese tipo de actitud. El 9º mandamiento prohíbe también el culto personal. La prohibición de dar falso testimonio en contra de mi vecino, igualmente me prohíbe de dar falso testimonio al respecto de mí mismo. Es decir, hacer afirmaciones al respecto de mí mismo en relación a los demás. ¿Quién hacían esto? Los fariseos. Gracias, Señor, porque yo no soy como los publicanos, porque soy hombre, porque yo hago esto y esto y esto. El 9º mandamiento nos prohíbe de pensar, de decir algo de nosotros que no sea verdadero. Encontramos muchas enseñanzas relacionadas a eso en las Escrituras. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien
piense de sí mismo con moderación. No debemos decir, porque yo, con Dios, mi vida con Dios, porque yo, debemos pensar con moderación. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren los demás como superiores a ustedes mismos. Y Proverbios capítulo 27, versículo 2. Que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Muchos de los problemas que tenemos con nuestra boca están relacionados a los conceptos equivocados que tenemos de nosotros mismos. Cuando pensamos de nosotros más de lo que conviene, empezamos a decir cosas que no son verdaderas al respecto de nosotros mismos. Debemos examinarnos delante de Dios y ver cómo estamos viviendo delante de Dios. Y no debemos tocar trompeta delante de los demás. Como dice Pablo, si nosotros somos algo, si tenemos algo, esto no es de nosotros, sino que es de la gracia de Dios. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. El primer mandamiento nos prohíbe de dar falso testimonio, nos prohíbe de mentir unos a otros, nos prohíbe de murmurar unos a los otros, nos prohíbe del culto personal. ¿Qué es que nos exige este mandamiento? El mandamiento prohíbe la falsidad, la mentira, pero nos exhorta a la verdad. Dios ama la verdad. La veracidad es un atributo de Dios. Moisés hace un cántico respecto de la obra que Dios hizo en librarlos de la esclavitud en Egipto. Y Moisés en su cántico dice, capítulo 32, versículo 4 de Deuteronomio, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, es el Dios de la verdad, en Él no hay justicia, Él es justo y verdadero. Y este mismo cántico lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, cuando la multitud ve el juicio de Dios y empiezan a alabar a Dios diciendo que grandes son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. La veracidad es un atributo de Dios, de manera que Dios ama a la verdad. Por eso Dios, hablando de sí mismo, en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 7, dice, mi boca hablará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. El Salmo 119, versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La verdad procede de Dios. La mentira no procede de Dios, sino que la mentira procede del diablo, pues él es mentiroso, el padre de la mentira. Cuando miente habla de lo suyo, porque es mentiroso. Juan 8, 44. Y la Biblia dice que el que ama la mentira y el que vive en la práctica de la mentira es hijo del diablo. Yo me acuerdo en mi juventud cómo mentía. Y muchas veces hasta yo llegaba a creer en mis mentiras. Hijo del diablo. Si no fuera por la gracia de Dios, jamás podría decir la verdad de mí mismo. Pero Dios ama la verdad. Y Dios nos alcanza para que dejemos de ser mentirosos,
para que aprendamos a decir la verdad. Porque a los hijos de Dios se les ordena, digan la verdad. Decir la verdad es un imperativo en nuestras vidas. Debemos decir la verdad siempre, nada más que la verdad. Santiago nos dice, capítulo 5, versículo 12, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en juicio. Siendo Dios verdadero en todo, Dios requiere que sus hijos reflejen su carácter. Así como Dios no miente, no engaña, Él requiere que su pueblo siga su ejemplo. Que nosotros seamos el reflejo de Dios. Que nuestro carácter sea semejante al suyo. Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y capítulo 12, versículo 22 de Proverbios dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios ama la verdad, Dios se alegra con la verdad. Creo que las palabras del apóstol Juan, en su tercera epístola, versículo 4, expresan el corazón de Dios. Cuando Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios se goza en ver que sus hijos andan en la verdad. Por eso la Biblia nos exhorta, hermanos, que abandonemos la mentira y que hablemos la verdad. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a odiar y a rechazar completamente todo lo que no es verdadero. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mandamiento exige de nosotros que hablemos la verdad. Pidamos a Dios, yo necesito crecer en esto. Señor, ayúdame a decir siempre la verdad. Tropezamos en cosas que a veces decimos, pero esto es tan pequeño, pero mentira es mentira. Y Dios dice que no debemos hablar mentira nunca. Algunos principios prácticos para crecer en la verdad. Crecer en la verdad es una necesidad de cada cristiano. Como decía Luis esta mañana, de la leche espiritual. Que tenemos esta necesidad de tomar la leche para crecer. Nosotros debemos crecer en la verdad. Los hijos de Dios deben cuidar cada día para que vayamos creciendo en ese sentido. Nosotros no podemos negar que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Estamos en medio de un pueblo adicto a la práctica de decir mentiras, a la práctica de escuchar mentiras. A la gente le gusta escuchar mentiras y creer en mentiras. La falta de veracidad y de honestidad es un problema que cada día va en aumento. Es difícil encontrar personas que cumplan con sus palabras. Somos rápidos para prometer. Es difícil encontrar personas en quien podamos confiar. Miramos y pensamos, ¿y será que puedo confiar en este? Es difícil.
¿Cuántos problemas en nuestro mundo moderno se deben a la falta de veracidad y honestidad? Hay mentira en el comercio. Nunca fueron engañados en el comercio. Yo recordaba un día en San Pablo, cruzando un puente en un barrio comercial, había un muchacho vendiendo pendrives, que eran esas memorias, 8 gigas, y precio excelente. Yo dije, me voy a llevar 3. Compré 3. Y fui pensando, hice un negocio excelente. Llego en casa, ninguno de los 3 funcionaba. Mentira, a veces el vendedor dice, este es lo mejor que puedes tener. Hay mentira en el comercio. Hay mentira en el matrimonio. Se prometen fidelidad, compromiso, y no se cumple. Hay mentira en la creación de los hijos. ¿Cuántas veces decimos a nuestros hijos tantas cosas y no lo cumplimos? Hay mentiras en la política. En 2 domingos les toca a ustedes votar. El 26 tienen que votar, pero uno va y se pregunta, ¿en qué podemos creer de las cosas que nos dicen estos políticos? Hay mentira en las noticias. Impresionante que como las noticias están entrelazadas entre verdad y mentira. Y verdad y mentira entrelazada es mentira entera. No hay media verdad. Por eso los hijos de Dios son llamados para marcar diferencia en el mundo y reflejar el carácter de Dios. Por eso tenemos que crecer en la verdad. Las personas tienen que mirar a nosotros y ver que nosotros, por la gracia de Dios, caminamos en la verdad y decimos la verdad y compartimos la verdad. Algunos consejos. Cuidado con lo que llenas el corazón. Los ojos y los oídos son los órganos por los cuales nos entran las cosas del corazón. Pero la boca o la lengua es el órgano por el cual salen las cosas del corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidemos con las cosas que ponemos en nuestros corazones. La palabra de Dios es la verdad. Jesús, cuando ora por los discípulos, dice a Dios, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Debemos llenar nuestros corazones con la verdad de la palabra de Dios. Y así creceremos en verdad. Toda mentira que nosotros decimos es un reflejo del alejamiento que tenemos en nuestra comunión con Dios. Cuidado con lo que llenas el corazón. Segundo, cuidado con lo que escuchas. No des espacios al chismerío. No hable de la vida de otros. Y no permitas que otros hablen de la vida de otros para ti. Cuando alguien venga a decirte algo sobre la vida de otra persona, decilo. Anda a hablar con él. Ya se lo ha dicho a esta persona esto que me está diciendo. Cuidemos de lo que escuchamos.
Filipenses capítulo 4, versículo 8 9 dice: por último, hermanos, considere bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuidado con las cosas que escuchamos. Y por último, piense antes de hablar. Somos personas con distintas personalidades. Algunos son más extrovertidos, otros son más introvertidos o callados, pero todos luchamos con el uso de la lengua. Debemos poner freno en la lengua. Santiago dice que todos los animales han sido domados por los hombres, pero la lengua es un mal, algo difícil de domarse, que no se puede domar, dice Santiago. Por esto, amados, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Perdemos muchas oportunidades para quedarnos callados. Cuando hablamos sin pensar, terminamos por caer en problemas y nos exponemos en una serie de circunstancias desnecesarias. Circunstancias de las cuales podríamos haber quedado sin ellas. Cuando hablamos sin pensar, herimos y somos heridos. El mundo dice: en la boca cerrada no entran moscas. La Biblia nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La Biblia dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y también nos dice la Biblia que el que guarda su boca preserva su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruina. No estamos prohibidos de hablar. Hay tiempo para hablar. Hay circunstancias en que debemos hablar. Sino que somos animados a hablar de manera que seamos una bendición en lo que hablamos y a los que hablamos. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Termino diciendo que las mentiras destruyen las vidas. La mentira destruye las reputaciones, destruye la confianza, destruye las relaciones, destruye hasta el carácter de uno mismo. La mentira afecta la vida de la iglesia. Y W. Pink dijo que la mentira es la puerta de entrada para todos los vicios y corrupción. Debemos cuidarnos y estimularnos, presionándonos constantemente hacia la verdad. Que seamos ejemplo para nuestros hijos, que seamos reflejo de Dios en el mundo tomado por la mentira. Dios nos dice: no darás falsos
testimonio. Que Dios nos ayude. Que nosotros podamos crecer en la verdad. Que hagamos buen uso de la lengua, que al hablar seamos una bendición en lo que hablamos y que seamos una bendición a aquellos a quien hablamos. Y Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos enseña cuál es tu voluntad y que es aquello que te agrada. Y en esta mañana aprendemos una vez más que tú eres un Dios de verdad. La verdad es un atributo inherente a tu persona. Tú amas la verdad. Y tú quieres que tus hijos vivan en la verdad. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos perdones en las veces que hemos faltado con la verdad. Que tú, Dios, nos purifique nuestros labios, purifique nuestra boca. Que tú nos ayudes, Dios, de que nuestra lengua sea dominada por tu Espíritu Santo. Que cuando nosotros hablemos, oh Dios, sea verdadero. Que no salgamos a mentir y dar falso testimonio. Que no digamos mentira uno de los otros. Que no murmuremos uno de los otros. Y que no hablemos de nosotros mismos aquello que nos conviene. Padre, guíanos a la verdad. Tu palabra es la verdad. Que nuestras mentes y corazones sean, Dios, llenas de tu palabra. Para que cuando hablemos, oh Dios, sea la verdad que salga de nuestros corazones. Ayúdanos a crecer, a hablar las cosas que son necesarias a las personas con quien tengamos que hablar. Que no salgamos a hablar de las personas a otras personas, sino que tratemos directamente los problemas con las personas. Que cuidemos nuestros oídos para no dar espacio para el chismerío. Que nuestra lengua, Dios, sea para bendecir, para alabar, para edificar y para exhortar tu pueblo en la verdad. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, y te rogamos a Dios que tú nos hagas crecer, para que tu nombre sea glorificado y para que seamos un reflejo de tu persona en este mundo de mentiras. Así te pedimos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a los amigos,